La guerra de Rusia y Ucrania, que comenzó el 23 de febrero con la orden de la invasión de las tropas rusas al territorio ucraniano, pareciera que no tendrá fin en los tiempos que el mundo entero espera. Hasta el momento han fracasado 2 intentos de reuniones, que se buscaba que dieran lugar a una tregua o a un alto al fuego entre las naciones de Rusia y Ucrania. Pero pareciera ser que no solamente estamos alejados de la conclusión del conflicto, sino que cada vez se recrudece más y más. Esta es una guerra diferente a las que hemos visto anteriormente. Existen elementos además del bélico, las armas, la cantidad de armamento y de soldados que pueden dar ventajas o desventajas a los participantes. Por lo que debemos realizar un análisis un poco más complejo para entender de raíz cuál es la situación en la que nos encontramos. Uno de los puntos principales a analizar es la comunicación. Hoy en día el tamiz de los medios y los gobiernos a la hora de informar se va acortando cada vez más, y las noticias acerca de los ciudadanos ucranianos las estamos consumiendo de una manera diferente. Ahora vemos las realidades contadas en primera persona. Cada ucraniano tiene la posibilidad de agarrar su móvil y mostrar su vida durante este periodo de enfrentamiento. Hemos visto vídeos y reacciones a los momentos más duros que les toca vivir, como cuando están abandonando sus casas, en el momento en que las tropas rusas están destruyendo sus hogares, sus lugares de trabajo, sus escuelas. Comparten cómo se preparan para la llegada del ejército invasor con sus armas improvisadas y muchísimas más historias de este estilo. Este tipo de cambio de comunicación tiene un gran impacto a la hora de librarse un enfrentamiento que poco a poco va escalando a nivel global. La destrucción de las ciudades y la violencia hacia los civiles no es una imagen que es fácil de borrar de las mentes colectivas, y menos cuando miles de personas le están contando al mundo entero su vida en primera persona. De hecho, al comienzo del conflicto, Putin había prohibido a la prensa rusa que se describiera el conflicto como una invasión, prohibiendo la forma de dirigirse al problema y censurando parte de la información. Esta semana también lo que ocurrió, que fue sumamente inesperado, fue la prohibición de redes sociales para la sociedad rusa, bloqueando el acceso de Facebook y Twitter. Lo que consumimos en redes sociales y en prensa nos podría dejar pensar que el mundo entero está contra Putin, que cada vez se encuentra más aislado, que cada vez tiene menos posibilidades de formar alianzas con otras naciones, con otros líderes y con otros grupos que pudieran haber sido simpatizantes de los rusos, y mucho menos con los ciudadanos, porque estar del lado de Putin hoy en día es estar del lado de aquel que causa todo ese sufrimiento en la sociedad, inclusive de la propia sociedad. Aunque muchas personas pueden creer que este aspecto queda solamente en el lado sentimental de la mente, a la hora de posicionarse un político sabemos que es sumamente necesario contar con el apoyo de la ciudadanía. Que las personas no perciban al líder como una amenaza muy grande para su vida, porque poco a poco va perdiendo el apoyo y sin el mismo es difícil mantenerse en el poder con autoridad. En el caso de Rusia, no es el único golpe que ha recibido la comunicación y la antipatía de las personas, que si bien hay que otorgarle un peso, la realidad es que es solamente una arista del análisis. Entonces, otro de los puntos fundamentales fue la reacción de los diferentes actores en el orden internacional. Así fue como los países que conforman la Unión Europea y la OTAN se encargaron de ir aplicándoles diferentes sanciones que permitieran que Rusia se transforme metafóricamente en una isla. Poco a poco le han ido retirando el apoyo, teniendo en cuenta que en muchos casos esto no fue gratuito para la población de las diferentes naciones. Pero los líderes entendieron que a Putin no le pondrían límite a través de la palabra y la diplomacia, sino que este conflicto lo tendrían que abordar con la mayor cantidad de herramientas para que durara la menor cantidad de tiempo posible. Entre las sanciones que le aplicaron tanto organizaciones internacionales, gobiernos con los que tenían tratados y acuerdos y también empresas privadas, se encuentran los siguientes. 1. Aislar económicamente a Rusia. Transporte y logística. Empresas como Oceans Network Express, Hapag-Lloyd, MSC y Maersk, que concentran la gran mayoría de la logística a nivel mundial, han anunciado que no realizarán ningún tipo de transporte, sea por aire, por agua o por tren, desde y hacia Rusia. Cabe mencionar que el nivel de transporte y de logística venía siendo muy deficitario desde antes de la pandemia, por diversos problemas de insumos, de vías de acceso, y llegó hasta a poner en peligro la recuperación económica. Por lo que, en este caso, teniendo en cuenta que este pool de empresas transporta cualquier tipo de productos y víveres, y la gran mayoría del volumen, cabe mencionar que es muy posible que Rusia en pocos días se encuentre totalmente desabastecida. Fuera del SWIFT.
Se excluyó a los bancos rusos del sistema de mensajería interbancario SWIFT. Este es uno de los golpes más duros que realizaron, ya que la imposibilidad de utilizar este sistema deja aislada a Rusia de cualquier transacción de dinero que se puede hacer con el resto del mundo. Cuando se anunció esta medida, la devaluación del rublo y de la bolsa de valores ya se volvió insostenible, al nivel que tuvieron que cerrarla desde el lunes hasta nuevo aviso. Este punto fue tan fuerte para el funcionamiento mínimo de la economía de Rusia que hasta su ministro del Interior hizo el comentario que, teniendo en cuenta la dureza de las medidas, había que ser muy cuidadoso en cuanto a poder sostener la economía rusa, y que posiblemente esto no lleve hacia la paz, sino al recrudecimiento de la embestida. Tengamos en cuenta que además de eliminar la posibilidad de realizar transacciones de forma privada, esta medida impidió que Rusia tuviera acceso a sus reservas de 630.000 millones en divisas extranjeras. Desfinanciamiento a todo lo que tenga origen ruso. Diferentes bancos detuvieron el financiamiento destinado al comercio de mercancías rusas. Estos bancos fueron de diferentes lugares, como por ejemplo Credit Suisse, Societe Generale y el Banco Industrial y de Comercio chino. Encarecer el financiamiento ruso. Las calificadoras Fitch y Moody's rebajaron la calificación de Rusia. En el caso de Moody's, pasó de Baa a B3, y en caso de Fitch pasó de BBB a B. Esto significa que el costo de financiación de la deuda rusa aumentó, es decir, que es un país con un riesgo considerablemente alto de que no pague sus bonos, convirtiéndose en una inversión especulativa. No hay que olvidar que posiblemente el enfrentamiento continúe y esta tendencia se afirme. A todas estas medidas les tenemos que sumar la autoaislación hacia negocios a futuro, o que estaban a punto de concretarse, ya que hoy en día realizar negocios con los rusos tiene un impacto sumamente grande en cuanto al riesgo de la posible inversión. El objetivo único e indiscutible de la comunidad internacional es ahogar a Rusia de tal manera que el conflicto termine lo antes posible. Las variables que se busca obtener son las de incrementar los costos de endeudamiento, aumentar la inflación de Rusia, intensificar la salida de capitales, erosionar de forma gradual su base industrial, destrozar la imagen de Putin. Parte de estos objetivos se están logrando. El rublo tuvo una devaluación del 30%. Si bien ha ido fluctuando el valor, el Banco Central ha tomado la decisión de incrementar la tasa de interés del 9,5 al 20% para intentar controlar los niveles de inflación dentro del país. Esto generó que las personas se agolparan en los cajeros automáticos buscando el efectivo de sus cajas de ahorros, lo que provocó que el dinero se agotara de los mismos en cuestión de horas, generando gran incertidumbre y desesperación en la sociedad rusa. La bolsa de valores no abrirá a partir del lunes hasta nuevo aviso, para el resguardo de los ahorros e inversiones del pueblo ruso. Hay que tener en cuenta que si bien Rusia tiene reservas suficientes para el sostenimiento de su moneda, el rublo, no hay que olvidar que sus reservas se encuentran en divisas internacionales, es decir, en dólares, euros, yenes, libra esterlina, entre otros. Pero no puede acceder a estas reservas por el quiebre del acuerdo de SWIFT. La alternativa que tiene actualmente Rusia para poder acceder a sus reservas son dos. Cuenta con el 15% de sus reservas en moneda china, que en principio le daría acceso libremente a su dinero, aunque hay que tener en cuenta que China repudió la invasión de Rusia a Ucrania, por lo que no se consideran abiertamente aliados. Y la otra opción es liquidar su reserva de oro por el valor de 142.000 millones al valor del commodity de hoy. Si bien tiene fondos suficientes para sostener su economía, la realidad es que ninguna de las dos posibilidades de liquidar sus reservas serían tan fáciles de ejecutar. Hay que tener en cuenta que cualquier gobierno que ayude a que Rusia se financie será considerado aliado, y posiblemente se le adjudiquen algunas sanciones económicas o comerciales, por lo menos de manera secundaria.